eso, hermanos queridos, nos permite a nosotros recordar o llamarnos a reflexión y pensar, ¿qué quiere decirnos el Señor en esto? ¿Qué vamos a recordar? Estimados hermanos, estén más dispuestos a escuchar que a hablar. No se enojen fácilmente. El que vive enojado no puede vivir como Dios manda. Por eso, dejen toda esa mala conducta y todo el mal que tanto los rodea. Este mensaje tiene el poder de salvación. Cuando dice el espejo es algo fino para todo ser humano. ¿Por qué? Por ejemplo, nosotras las mujeres vamos rápido al espejo y si vemos un pequeño frizz, enseguida buscamos cómo arreglarlo. Esta ilustración que está usando el Señor es para que podamos mirarnos en el espejo de la palabra de Dios y enseguida, si hay un pequeño frizz de maldad, por decirlo de esa forma, lo arreglamos, lo estamos celebrando, que tienen un nuevo templo que va quedando muy bonito para la gloria de Dios. Alabamos su presencia. ¡Qué bendición tan maravillosa esa! Y esta hermosa edificación le damos gloria a Dios por eso. Hemos construido un lugar de reunión. Alabamos al Señor y su presencia. Qué bonito está quedando, muy largo para que entre Playa Grande, para que entre el centro y muchas comunidades más. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Gloria al nombre de Jesús. Pero si la fe, escuchemos bien esto, si la fe sí se limita solo a estas 4 paredes, estamos fallando. ¿Por qué, mis queridos hermanos? Porque si nosotros fundamentamos nuestra fe solo en las horas que pasamos en ese lugar, ahorita recientemente en este lugar, estamos fallando en el propósito para lo cual se construyó esa hermosa congregación, esa estructura física. La fe, según Santiago, el libro que acabamos de leer, nos enseña algo muy importante. No es un sentimiento, ¿verdad que no? La fe no es un sentimiento, y según la enseñanza que está dando el escritor Santiago, está mostrando que la fe es una acción que evidencia que Cristo Jesús está morando en nuestras vidas y en nuestros corazones, y eso nos mantiene de pie. Amén. Eso nos mantiene firmes ante las acechanzas de Satanás. Y algo maravilloso, hermanos, según Santiago, es que estamos aquí no solo para mirar esta hermosa edificación, ¿verdad que no? No venimos a este lugar para mirar su estructura, sino que vinimos a este lugar para decir, Señor, hoy yo quiero inaugurar un compromiso de vida contigo. A través de tu palabra, Señor, quiero que si hay alguna inauguración, alguna celebración, sea un compromiso de vida contigo, Señor. Amén. Y la verdad central de este pasaje, queridos hermanos y hermanas, es que Dios nos dice hoy que la autenticidad y la pureza de fe que cada uno depositamos en el Señor no se mide por la magnificencia de ese templo ni de allá de Buen Pastor Centro, sino que se mide por la obediencia práctica a los mandamientos del Señor, que producen transformación a nuestra vida. Que es decir, antes yo vivía así, pero desde que Cristo cautivó mi corazón y se encendió la fe, la llama de fe en mi vida, eso me produce transformación. Soy obediente, soy practicante de la palabra que Dios me está enviando. De la palabra a la obra. ¿Cómo dice? De la palabra a la obra. Para que no se nos olvide, ser olvidado
nueva casa. Comunidad cristiana, Dios te ha dado un propósito y cada uno de nosotros como hijos del Señor estamos llamados a recibir esa palabra preciosa. Pero ¿qué se requiere para que pasemos de la palabra a la obra y cumplamos ese propósito de vida? Se requiere lo siguiente, porque como hijos de Dios no a todos se le dice amén. Como hijos de Dios, el Señor nos está llamando a que nuestra atención a su palabra debe estar fundamentada en esta que recibimos. Y Él nos está pidiendo hoy, en esta noche, hombres y mujeres, grandes y pequeños, que para que pase de la palabra a la obra y cumplamos ese propósito de vida, el Espíritu Santo de Dios requiere en nosotros una recepción humilde y un carácter controlado. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Algo tan fundamental para nosotras las mujeres. ¿Por qué digo las mujeres, hermanos? Porque mayormente nosotras somos movidas por sentimientos. Somos muy sentimentales. Ay, amamos. Expresamos nuestro cariño, no es que los hombres no lo hagan, claro que sí lo hacen y muy bien. Expresamos nuestras emociones, pero nuestro amado Señor nos está llamando hoy a que tengamos una recepción humilde. Cuando recibimos con humildad la palabra del Señor y tenemos un carácter controlado, carácter es personalidad, como somos todos los días de nuestras vidas. Entonces de esa palabra a la obra se necesita, el Espíritu está necesitando que usted y yo recibamos con humildad y con mucho control en nuestras vidas esa palabra del Señor. ¿Por qué será? Vaya al versículo 21. Ahora lo puede leer. Amén. Él requiere una postura humilde de su pueblo. Corazones entregados, humildes, dispuestos a recibir la corrección del Señor. Dispuestos a decirle, trabájame, Señor. Señor, si tienes que romperme, hazlo, Padre. Ese corazón humilde está, esa postura humilde está ante tu presencia y muestro rendición ante ti, Señor, para que te glorifiques. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Entonces, cuando permitimos esa actitud humilde y ese carácter controlado, entonces Dios puede llevar esa palabra, implantarla en nuestros corazones y para que nos equipe y nosotros podamos ir hacia afuera a llevar esa palabra de bendición. Pero a veces, hermanos amados, el ruido de nuestra ira, ¿y por qué ira? Dios está hablando allí. Sean prontos ¿para qué? Para oír. ¿Y tardos para qué? ¿Y para qué más? Para responder. Para irarse. Nuestro oído y nuestra conducta juegan un papel fundamental. Porque nosotros nos desarrollamos en sociedad, en el trabajo, en la casa, en la iglesia. Y necesitamos, amados hermanos, que Dios se manifieste en nuestra vida. Y para que Él lo pueda hacer, necesitamos humildad en nosotros. Necesitamos control en nuestra forma de reaccionar en todos los escenarios. Entonces, la disciplina inicial que debemos tener es ser prontos para oír, tardos para hablar y tardos para airarnos. Para que lo apliquemos a nuestra vida, querida iglesia, dedicamos ese auditorio hermoso al Señor. Para que este lugar se convierta en un lugar para afinar el oído. Que este auditorio sea de bendición para recibir la palabra que Dios
quiere implantar a nuestros corazones. Pero para que no se vaya, sino que exista el compromiso de que yo estoy escuchando tu palabra, Señor. La recibo con todo mi corazón en mi vida y quiero que ella trabaje en mi interior y se refleje en mi exterior. Porque en ocasiones, si nosotros no silenciamos nuestra crítica y nuestra ira, Dios no se va a manifestar en lo que hacemos para Él. Entonces debe existir transformación de la palabra hacia ¿qué? La obra. De la palabra hacia la obra. No ser oidores olvidadizos, sino hacedores de ¿qué? Entonces, escucho tu palabra y eso me permite, Señor, cumplirla a través de lo que yo hago. Además de eso, hermanos amados, de la palabra a la obra del Señor, nosotros necesitamos también ser como dice la palabra del Señor en el versículo 23 y 24 del capítulo 1, donde se manifiesta que el hombre que persevera haciendo lo bueno como hacedor de la palabra de Dios es bienaventurado según Dios. Recibe ese reconocimiento según la palabra del Señor. Y querida iglesia, la palabra de Dios actúa como un espejo perfecto. Ella nos muestra cuando nosotros tenemos ciertas fallas. La palabra del Señor, como ese espejo que le dije anteriormente, esa función que hace el espejo que nos permite corregir cualquier deficiencia física que tengamos de arreglo personal, la palabra de nuestro Señor es un espejo vivo y real para que nosotros podamos vernos ante la presencia de Dios. Y si vemos que hay algo, hermanos amados, que no se corresponde con lo que está esperando en nuestras vidas, ¿qué deberíamos hacer según el contexto de lo que estamos hablando? ¿Cuál debería ser la respuesta si yo me estoy mirando en el espejo, que es la palabra del Señor? Yo tengo que cambiar lo que no está bien en mi vida. Por eso esta palabra dice, pero si alguien se mira en el espejo, se va y se olvida de cómo estaba, si eso ocurre en nuestra vida espiritual, en nosotros estaríamos, hermanos, fallando y estaríamos incumpliendo al propósito de vida que Dios nos ha dado. Y yo creo que todos los que estamos en este lugar vinimos a Jesús porque necesitamos cambiar. Amén. Necesitamos que Él se manifieste en nuestras vidas. Necesitamos que la palabra de Dios se haga realidad en todo nuestro ser. Por eso el Señor nos dice que debemos tener mucho cuidado con lo que estamos hablando diariamente. Que seamos prontos para oír. Que también tengamos el control de no darle lugar a la ira, porque en la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Y no vamos a ver la manifestación preciosa del Señor. Entonces, querida iglesia, hay una prueba de fuego para nosotros hoy. Y es que cuando nosotros entramos a la casa del Señor a recibir la palabra de Dios, la prueba está cuando nosotros salimos hacia afuera. ¿Sabe por qué? Porque ahí toca poner en práctica lo que escuchamos en nuestros altares. En el hogar, todas las casadas, muy mansas y humildes con sus esposos, amorosas y tiernas, no mujeres iracundas, porque esas no agradan al Señor. Las mensajeras del Maestro reflejan en su conducta esa docilidad, esa amabilidad y no ira hacia sus hermanos. ¿Nos creemos religiosos? ¿Y por qué Dios dará estas palabras a
su pueblo. Estuvieron vigentes para los receptores primarios para cuando se escribió. Pero el poder transformador de Dios y su palabra es que también está vigente para nosotros hoy. Sigue transformando vidas y corazones. Sigue llegando al corazón de la gente, que permite que esa palabra implantada surta transformación en su conducta. Porque tenemos un espíritu, un corazón humilde, dispuesto a recibir la palabra y ministración del Señor. Y nos estamos viendo en el espejo del Padre Celestial. ¿Para qué? Para ponernos más hermosas y obedientes ante su presencia. Para que Él se manifieste en nuestra vida y corazón y diga: esta es mi hija que cumple mi palabra. No solo la escucha, sino que ella la pone por práctica. Mi hijo la pone por práctica. No se le olvida cuando entra a la casa, la recibe y sale, comienza a practicarla y a mostrar que le sirve a un Dios vivo y real. Entonces, hoy entramos a un taller de obediencia. Y si estamos en un taller de obediencia, están trabajándonos, y cuando salgamos de aquí, tenemos que estar tan firmes de decir: allí afuera viene la prueba. Entonces, yo no voy a ser oidora solamente de la palabra de mi Señor, sino hacedora de ella, porque Dios está equipando un ejército para llevar luz a este mundo que está asentado en tinieblas. Y Él se manifiesta en nuestros días con poder y gloria. ¿Cuántos dicen amén? Ese Señor tan maravilloso que dividió el mar en dos es el mismo que se mueve hoy. El que trabaja corazones y el que salva vidas. El que restaura familias. El que restaura relaciones. Ese es nuestro Dios. Por eso Él nos está diciendo hoy: no te olvides de decir que nuestros altares, donde recibimos la palabra del Señor, ella surta ese poder en nuestra vida para transformación. Sino que yo diga: Señor, yo estoy dispuesta a glorificarte a ti, que tú seas engrandecido en todo lo que haga y que yo sea de bendición para mi prójimo. Porque hay algo, hermanos, que en este mismo contexto el Señor nos está demandando. Lo primero es recibir humildemente esa palabra y controlar nuestro carácter. Lo segundo es que perseveremos en ser hacedores de la palabra del Señor. Y lo último, que muestra que estamos de la palabra hacia ¿qué? Hacia la obra. Hacia la obra. Primero recibimos la palabra, no se olvida, aceptamos la corrección del Señor, nos miramos en su espejo maravilloso para cambiar. Y lo último es que la fe auténtica, de la palabra a la obra, un propósito de vida también lo tenemos, es que la fe auténtica, firme, sin tacha, sin sentimentalismo, es aquella que se muestra en misericordia hacia el vulnerable, y no solo eso, sino que mantiene integridad personal. Vea cómo es Dios. Dios lo organiza perfectamente para nosotros. Y de la palabra a la obra, según el libro de Santiago, hermanos amados, es que nos está diciendo que nos ha dado un mandamiento precioso con doble función. ¿Cuál es? Misericordia horizontal, es decir, mostraré la misericordia en lo que hago hacia el vulnerable, y santidad vertical. No solo serviré a mi prójimo, sino que me mantendré santa ante la presencia del Dios Todopoderoso. Y es lo que el Señor nos está diciendo. ¿Somos religiosos? Entonces, esa verdadera religión pura es cuando se demuestra el control de algo muy tremendo. ¿Qué será el versículo? ¿Qué querrá decir el Señor en el versículo 26? ¿El control de qué?
Porque, hermanos amados, nosotros nos mantenemos en constante comunicación. Y el control que tenemos de nuestra lengua va a apaciguar la ira. Donde se encienden fuegos, chismes, maldades. Entonces el Señor dice, refrena eso. ¿Verdad que no nos montaríamos en el autobús y el Señor viene y dice, oye, mira, voy a ir a buscar los mensajeros del maestro, pero se me fueron los frenos, vamos poco a poco? ¿Están dispuestos a montarse en el autobús? No, mejor nos vamos caminando. ¿Por qué? Porque todo debe estar en su justo lugar. Y el Señor nos está diciendo hoy, hay que controlar la lengua. Entonces vamos a decirle al Señor, Señor, si voy a hablar cosas que destruyen, que dañan, permíteme morderme la lengua. Porque no voy a edificar en el lugar donde estoy. Y el Señor quiere que nosotras, las hijas de Dios, controlemos nuestros labios, porque cuando está ese ejército de mujeres que controlan sus labios, usan su palabra para bendecir, para edificar, para sanar, para llevar bendición, Dios hace grandes cosas. Amén. Él se manifiesta. Y si alguna es tímida, Él le da palabra de bendición para que usted ayude al necesitado y al vulnerable. Dios le ayuda para que usted tenga gracia y dé la palabra de Dios con mucho amor a su corazón y no permita que sus palabras sigan dañando relaciones, sino que vayamos al auditorio, a la iglesia, que es un taller de obediencia, nos equipemos y salgamos a esa prueba de fuego, no importa, porque la voy a pasar con 100, porque no se me va a olvidar la palabra de Dios. Dios nos llamó y nos rescató para que estemos ante su presencia con mucha fe, pero muy limpios e íntegros en todo nuestro diario caminar. Porque hay que preguntarse, iglesia, la misión de ese nuevo edificio está cumpliendo con el propósito del Señor. Llevar esa palabra de bendición cada miembro. Y no vemos su magnificencia por lo bonito que quedó, sino por cada miembro que cumple y practica la palabra del Señor. Y eso va para Buen Pastor y va para la iglesia Chequina, la cual yo soy parte. ¿Por qué? Porque Dios es el de ayer, el de hoy y el que es por los siglos de los siglos, y Él no cambia sus mandamientos, sino que quiere a un pueblo santo, a un pueblo limpio que está dispuesto a decir, si esto causa daño en mi vida y hacia mi prójimo, lo dejo, Señor, me miro en tu espejo y quiero ser transformada por ti para bendecir a otro y ayudarlo a levantarse. Que esta iglesia hermosa, Comunidad Cristiana Playa Grande, sea ese taller de obediencia para traer luz a todas estas calles, a todas estas familias que están en esta comunidad, y que la gracia de Dios libere las mentes, libere las vidas, los corazones. Para eso nacimos, amados hermanos. Y nosotros tenemos esa maravillosa bendición, que no solo Dios está en nosotros, sino que está con nosotros. Él está vivo y nunca nos desampara. Su palabra poderosa está vigente para nosotros hoy, pero Él no quiere que se nos olvide lo que escuchamos en nuestros altares. Esa sana palabra que se implanta para que surta transformación en nuestra vida. Y eso lo da el Señor para todos, grandes y pequeños. Porque para Dios el alma humana es demasiado valiosa. Usted es muy especial para el Señor. Y Él nos ha escogido para darnos vida eterna. Entonces, hemos dedicado este lugar para recibir
servirle al Señor. Vengo a tu casa, pero soy parte de ella, Señor, para ayudar a los que están en tinieblas, para que ella crezca. Usted dice amén, hermano. Para que la palabra de Dios corra y sea glorificada. Y que como mensajeras del Maestro y mujeres de fe, hombres de fe, hombres de valor, llevemos y anunciemos a ese gran Cristo Jesús, que nos hizo libres, que nos da felicidad, que nos da gozo, que nos ayuda a controlar nuestra lengua. Póngase de pie. Vamos a dejar un legado para nuestras iglesias. Y es que Cristo sea el centro de todo lo que hacemos. Y eso muestra que estamos dispuestos a ser trabajados por Dios. Que recibimos su palabra, que no se nos olvida. Que estamos dispuestos a ayudar a los que necesitan. Hay gente en gran necesidad. Y parte del mandamiento que está dando Dios en Santiago es que recordemos que estamos llamados a hacer misericordia con la gente frágil, con los vulnerables, con los que tienen menos posibilidades que otros. Y aparte de eso es que nos mantengamos limpios, apartados de toda especie de mal de este mundo. Cuando Jesús oró por sus discípulos y por nosotros, Él le dijo a su Padre estas palabras: Señor, yo no te pido que los saques de este mundo, sino que los libres de todo mal. Y nosotros convivimos en sociedad. Y no construyeron, hermanos, esas 4 paredes para aislarse del mal que hay allá afuera, sino que vamos a la casa de Dios como un lugar de reunión, pero para motivarnos a salir a buscar a otras almas que están en gran necesidad. Que crezca la familia de la fe, que crezca saludable, con un carácter controlado, con una lengua santa y pura como la quiere el Señor. Amén. Asumimos el reto, mujeres. Amén. 25,000 palabras al día que sean de edificación, que glorifiquen el nombre del Señor, que adornen el lugar donde estamos con gracia y sabiduría, con palabras de clemencia y de fe. Amén. Humildad para recibirle el control, Señor, en lo que hago. También, Señor Dios Todopoderoso, permíteme ser constante hacedora de tu palabra, hacer misericordia y vivir apartada de toda maldad, Señor, con el propósito de alegrar tu corazón.